Bienvenidos todos. Hoy vamos a empezar con los diferentes módulos de semiología. Hoy vamos a hablar particularmente de semiología respiratoria para saber cómo abordarlo, cómo revisar al paciente. Vamos a ver también cuáles son los motivos de consulta más frecuentes, los síndromes más frecuentes, para poder tener una aproximación adecuada a los diagnósticos, ¿sí? Entonces, hablando un poco de esto, vamos a repasar motivos de consulta, vamos a ver el examen físico, también vamos a evaluar cuáles son los síndromes respiratorios más comunes y los métodos complementarios que tenemos para hacer los diagnósticos. Yendo a los motivos de consulta más frecuentes, estos son los que vamos a ir viendo. Vamos a hablar de tos, de expectoración, de disnea, de hemoptisis, de cianosis y de dolor torácico. Y vamos a también recordar que tenemos al síntoma dolor abdominal, que puede ser una manifestación de una patología también torácica. Dentro de la tos, tenemos que la tos puede ser seca, puede ser húmeda, puede ser productiva, la podemos clasificar también como aguda o como crónica, cuando es más de 14 días, y la vamos a poder asociar a diferentes patologías, tanto cardiovasculares, respiratorias, mediastinales, o también a otras como puede ser gastrointestinales, en lo que es el reflujo gastroesofágico, la irritación sufrénica, procesos óticos. Es uno de los síntomas más comunes. ¿Qué tenemos que preguntar cuando tenemos un paciente con tos? ¿Cuándo apareció? ¿En qué momento del día tiene tos? Si hay otros síntomas acompañantes, como tos, como expectoración, como fiebre. Si consume algún fármaco, como por ejemplo puede pasar con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, con el enalapril. Y vamos a evaluar también si hay expectoración acompañante y qué tipo de expectoración, porque esta puede ser serosa, puede ser mucosa, puede ser purulenta, que nos habla generalmente de cuadros infecciosos, o puede ser sanguinolenta, que dentro de esta vamos a tener el esputo herrumbroso, que normalmente suele ser infeccioso y es la causa más frecuente de expectoración sanguinolenta, y vamos a tener a las estrías de sangre que nos hablan generalmente de patología tumoral. Dentro de la hemoptisis, sí, que se define como la expectoración de sangre por vía respiratoria, es uno de los síntomas que más miedos producen y que llevan a una consulta muy rápida por parte de los pacientes. Tenemos que diferenciarla de epistaxis, que es el sangrado de la vía respiratoria alta de la parte nasal, de la hematemesis, que es el sangrado que viene de la vía digestiva. La hemoptisis característicamente suele tener aire mezclado con la sangre y suele estar precedido por tos. Y la vamos a clasificar por volumen. Cuando es menor de 250 mililitros va a ser una hemoptisis leve, entre 250 y 500 moderada, entre 500 y 600 mililitros va a ser grave y cuando es mayor a 600 mililitros se considera una hemoptisis masiva. Acá tenemos las causas de hemoptisis. Vamos a tener algunas de origen pulmonar y algunas de origen extrapulmonar. Dentro de las pulmonares vamos a tener la bronquitis como la causa más frecuente, la tuberculosis, el cáncer de pulmón, las bronquiectasias, los abscesos pulmonares, micosis, tumores benignos, bronquitis agudas, neumonía y datidosis pulmonar. Dentro de las de origen extrapulmonar vamos a tener la enfermedad mitral, la insuficiencia cardíaca, el tromboembolismo pulmonar y la enfermedad de Rendu-Osler-Weber. Otro motivo de consulta muy frecuente es la disnea, que es la sensación de falta de aire, que la vamos a clasificar por grados y puede tener diferentes orígenes. Puede ser pulmonar, cardiogénica, de origen central, muscular o hematológico. Los grados van a ser clasificados en cuatro. Grado uno ante grandes esfuerzos, ¿sí? Por ejemplo, correr, subir una pendiente, subir escaleras. Grado 2 ante medianos esfuerzos, por ejemplo, caminar a un paso normal y no poder llegar al mismo ritmo de una persona de misma edad y misma condición. Grado 3 ante esfuerzos mínimos como vestirse, bañarse o comer. Y grado 4 cuando tenemos disnea en el reposo. El dolor torácico también es uno de los motivos de consulta más frecuentes. Vamos a tener causas intratorácicas que pueden ser enfermedades de la pleura. Recordemos que el pulmón en sí no duele, pero la pleura sí duele, como se presenta generalmente como un dolor en puntada de costado, que los pacientes lo manifiestan como si les hubiesen clavado un cuchillo en el costado del pecho. Puede doler el pericardio, puede doler el corazón, puede doler el esófago con el espasmo esofágico del corazón, el infarto agudo de miocardio o una angina de pecho, en el esófago un esófago contraído, ¿sí? Un espasmo esofágico.
puede doler la aorta en una disección o en una ruptura. Y después vamos a tener también las causas extratorácicas, que son dolores de tipo referido, como es la patología abdominal, una colestitis, una pancreatitis, una úlcera gástrica, y en la patología de piel y partes blandas, como es en el caso del herpes zóster. Dentro de las causas de dolor torácico hay ciertos síndromes que son muy típicos, como el síndrome de Pancoast-Tobías, que es la invasión de las últimas ramas del plexo braquial por una lesión generalmente a nivel del vértice pulmonar, que es muy característico del carcinoma pulmonar, ¿sí? Un dolor muy molesto, generalmente que se manifiesta a nivel del hombro y que se puede irradiar incluso hacia la mano. Podemos también tener una asociación con el síndrome de Claude-Bernard-Horner por la afectación del ganglio estrellado simpático en la misma zona, que nos va a dar ptosis palpebral de ese lado, miosis y un enoftalmo característico. Y acá en la placa de tórax podemos ver la lesión que ocupa el vértice pulmonar derecho, que probablemente esté causando este síndrome. Ahora vamos a pasar al examen físico. Vamos a ir a la inspección general. Dentro de esta vamos a ver el estado nutricional del paciente. Vamos a ver si hay presencia de cianosis o no. Si encontramos utilización de músculos accesorios para la respiración, o sea, los músculos intercostales, los supraclaviculares. Si tenemos alguna fase característica, como la fase abotagada azul de la bronquitis crónica, como el soplador rosado del enfisema, la fase abotagada con edema en esclavina del síndrome de vena cava superior. Vamos a evaluar el decúbito del paciente, por ejemplo, si tiene algún decúbito preferencial, que lo podemos ver en la pleuritis y en el derrame pleural. Dentro de la inspección vamos a buscar cicatrices, atrofia de los músculos, deformidades en la parrilla costal, circulación colateral, edema en esclavina, ginecomastia, uso de músculos accesorios, movimientos asimétricos del tórax y lesiones que puedan ser patológicas. Acá tenemos los diferentes tipos de tórax, con el tórax normal, el tórax en tonel o el tórax enfisematoso, un tórax con una deformidad que es el tórax sifoescoliótico, el pectum excavatum y el pectum carinatum o pecho de palo. Luego vamos a tener dentro de la inspección una evaluación de la dinámica respiratoria, donde vamos a ver el tipo respiratorio, que suele ser costal en las mujeres y costo abdominal en los hombres. En los niños el tipo respiratorio suele ser abdominal. Vamos a ver la frecuencia respiratoria, que lo normal es entre 14 y 20 ciclos por minuto. Si tenemos menos de 14 ciclos por minuto, estamos hablando de bradipnea. Cuando tenemos más de 20 ciclos por minuto, estamos hablando de taquipnea. Vamos a evaluar la amplitud respiratoria, batipnea cuando es una respiración muy profunda, hipopnea cuando es una respiración muy superficial. Vamos a evaluar el ritmo respiratorio y signos de dificultad respiratoria, que acá, hablando de ritmos, nosotros tenemos diferentes tipos que son bastante característicos, como es la respiración de Cheyne-Stokes, que es una respiración que viene desde una apnea, empieza a hacerse desde muy superficial a muy profunda, se va haciendo superficial nuevamente y concluye en una apnea nuevamente. Suele ser, sí, bastante asimétrica, donde se va viendo cada vez una respiración más profunda hasta llegar a un pico, empezar a hacerse superficial y proseguir con la apnea. Luego tenemos la respiración de Biot, que también inicia con una apnea, una respiración profunda con ciclos regulares y una apnea subsiguiente, y la respiración de Kussmaul, que la vamos a ver, por ejemplo, en la cetoacidosis diabética, donde tenemos una inspiración muy profunda, una pausa y una expiración muy rápida, seguido de una apnea y repitiendo el ciclo de forma recurrente. Los signos de dificultad respiratoria van a ser el aleteo nasal, o sea, el uso de músculos del aparato nasal para respirar, el tiraje intercostal, el tiraje supraclavicular o el uso de los músculos supraesternales. El uso de músculos accesorios como son el esternocleidomastoideo, los trapecios, los intercostales. La respiración en balancín o paradojal, que esta es que cuando nosotros inspiramos, ¿sí?, se produce el hundimiento del abdomen, al contrario de lo que debería pasar. El bolet costal es un tipo de movimiento respiratorio anómalo que es secundario a múltiples fracturas costales contiguas que durante la inspiración la zona fracturada en lugar de expandirse se hunde. Luego vamos a ir a la palpación y dentro de esta vamos a palpar los arcos costales y las partes blandas. Vamos a evaluar si tiene un síndrome de Tietz, que es el dolor en la articulación condrocostal o condroesternal. Vamos dentro de la palpación, a evaluar si hay enfisema subcutáneo, o sea, aire por debajo del tejido celular subcutáneo. Luego podemos evaluar el roce pleural, que generalmente nos habla de inflamación,
¿sí? De las pleuras, buscar adenopatías. También vamos a evaluar la expansión torácica. Para esto lo vamos a hacer tanto en los vértices como en las bases. Se hace de forma bilateral y lo podemos ver afectado en pacientes con enfisema, fibrosis pulmonar o derrame pleural. Eso generalmente son bilaterales y cuando es unilateral lo vamos a ver en el derrame pleural, en el neumotórax o cuando tenemos una telectasia. ¿Sí? Para eso se hacen las maniobras de ampliación de vértices y bases, donde se colocan las manos a una distancia, valga la redundancia, y que equidistante de las apófisis espinosas, se le pide al paciente que haga una inspiración máxima, donde vamos a ver un desplazamiento de nuestras manos y volver al punto de origen. ¿Sí? Ahí vamos a evaluar si expanden y si expanden de forma igual en ambos lados. En las bases se hace de la misma forma, se hace una palpación, ¿sí? Se fijan las manos con una equidistancia también desde las apófisis espinosas hacia ambos lados y se le pide al paciente que haga una inspiración máxima, donde vamos a ver que nuestras manos se separan y luego vuelven a unirse. Y ahí también vamos a evaluar si hay simetría o asimetría en la expansión de las bases pulmonares. Luego vamos a palpar las vibraciones vocales. Estos son los ruidos por el paso de aire a través de la vía respiratoria. Para esto vamos a usar la maniobra de 33. Le vamos a pedir al paciente que repita el número 33 reiteradas oportunidades mientras nosotros vamos a palpar. Se hace con la palma de la mano, desde arriba hacia abajo, en ambos hemitórax y de forma comparativa. Siempre utilizamos la misma mano, ¿sí? Porque la sensibilidad en nuestras manos es diferente, entonces usamos la misma mano para palpar un hemitórax, luego el otro hemitórax y luego hacerlo de forma comparativa. Utilizamos la palma de la mano entera hasta llegar a la altura de los omóplatos, donde para aumentar la sensibilidad vamos a empezar a utilizar el borde cubital de la mano. Las vibraciones vocales pueden estar aumentadas. Para esto se tienen que cumplir ciertas condiciones como que haya una condensación del tejido pulmonar, que haya llegada de aire desde la vía respiratoria hacia el lugar de la condensación y que ese foco de condensación esté en contacto con la pared torácica. Por ejemplo, esto lo podemos ver en una neumonía. ¿Sí? Las neumonías tienen un aumento de las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales van a estar disminuidas cuando no haya posibilidad de transmisión del aire hacia la vía respiratoria, que lo podemos ver en las obstrucciones de la luz bronquial, como las atelectasias o en ocupaciones por cuerpos extraños. Lo vamos a ver en el enfisema pulmonar, en los engrosamientos de la pleura, sea por derrame pleural o por neumotórax, o cuando tenemos una obesidad marcada que dificulta la transmisión del aire. ¿Sí? Las aboliciones de las vibraciones vocales, entonces las vamos a ver en el derrame pleural voluminoso, en el neumotórax masivo. Luego vamos a pasar al tercer método, que es la percusión. Para esto vamos a usar la técnica dígito digital de Gerard, que consiste en una mano apoyada sobre la superficie del paciente de forma firme, suave pero firme, con un solo dedo apoyado y se percute en forma de martillo con el dedo percutorio de la mano contraria, que generalmente suele ser el segundo o el tercer dedo. Con la percusión vamos a evaluar diferentes tipos de sonido. Uno de los más importantes es la sonoridad, que prácticamente nos habla del pulmón con aire. Luego vamos a tener otro sonido que es la matidez, que es el pulmón no aireado, que puede estar condensado en el caso de una neumonía, o sea, ocupado el alvéolo por pus, o en las atelectasias donde tenemos una pérdida del volumen del alvéolo. También puede estar ocupado por lesiones tumorales, o podemos tener una interposición entre el pulmón y la superficie torácica, como es en el caso del derrame pleural, ¿sí? Luego vamos a tener la submatidez, que es un sonido que es mate, pero con una sonoridad un poco mayor, y generalmente lo vamos a ver en la unión entre la cúpula hepática y la base pulmonar por una interposición entre la organicidad del hígado y el aire del pulmón. Si la matidez hepática no es percibible, ¿sí? Si la matidez hepática desaparece, se conoce como signo de Joubert y nos habla de un posible neumoperitoneo. El timpanismo lo vamos a escuchar en órganos huecos aireados, como es el estómago, en el espacio de Traube, ¿sí? Podemos tener hipersonoridad, que es un aumento del timpanismo, que lo vamos a ver en el enfisema y en el neumotórax, cuando tenemos grandes bullas o cuando tenemos cavernas a nivel pulmonar.
Dentro de la percusión, vamos a percutir los vértices pulmonares, ¿sí? Los campos de Crohn, que esto nos puede ayudar a encontrar, por ejemplo, una patología del vértice pulmonar, por ejemplo, una tuberculosis. La percusión va a seguir por vía anterior, por vía posterior. Generalmente, recordemos que del lado derecho el pulmón es 2 a 3 centímetros más alto que del lado izquierdo por el domo hepático. Normalmente vamos a percutir desde la parte superior hasta la onceava costilla. Vamos a evaluar si hay expansión con la inspiración profunda, que debería ser entre 4 y 6 centímetros el descenso. Para esto, nosotros hacemos la percusión del campo pulmonar hasta la base, hasta que empecemos a sentir matidez. Vamos a hacer una marca y le vamos a pedir al paciente que haga una inspiración profunda y vamos a volver a percutir para ver si tenemos un aumento del tamaño de sonoridad, ¿sí? Que debería ser entre 4 y 6 centímetros. Vamos a también percutir la región axilar y vamos a percutir la columna vertebral, porque esto es muy importante, sobre todo cuando tenemos percusiones mates en el derrame pleural para diferenciar entre el líquido y la ocupación alveolar de una condensación. Ahora, en la auscultación, nosotros vamos a tener diferentes hallazgos, algunos normales y algunos patológicos. Dentro de los normales, vamos a tener la respiración laringotraqueal, que es el paso de aire por la vía respiratoria, ¿sí? Que se escucha tanto en inspiración como en expiración. Vamos a tener el murmullo vesicular, que es la circulación de aire por los alvéolos, ¿sí? Que se ausculta mayormente en inspiración, ¿sí? Vamos a tener un video que les voy a dejar acá para que puedan ver sobre los ruidos respiratorios. Vamos a tener también la respiración broncovesicular, que es la combinación de ambos, ¿sí? El pasaje de aire por la vía respiratoria y llegando al alvéolo. Y vamos a ahora pasar a los hallazgos anormales. Dentro de esto vamos a tener alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular, reemplazo del murmullo vesicular por otros ruidos o aparición de ruidos agregados. Dentro de las alteraciones cuantitativas del murmullo vesicular vamos a tener un aumento del murmullo vesicular, como sucede en la hiperventilación, en la respiración de Kussmaul, una disminución del murmullo vesicular, como es la hipoventilación alveolar en el caso de, por ejemplo, en el enfisema pulmonar, en la hipoventilación por obstrucción de la luz bronquial y en las alteraciones de la transmisión, como pasa en el derrame pleural, en el neumotórax o en los pacientes obesos. Luego vamos a tener los ruidos que reemplazan al murmullo vesicular, como es el soplo tubario, que generalmente lo vemos en las patologías que condensan el parénquima pulmonar, que es similar al soplo laringotraqueal, pero que se escucha a nivel del parénquima. Es un soplo que se caracteriza por las tres A, se escucha un soplo en A, en ambos tiempos, tanto en inspiración como en expiración, y se escucha a nivel de la altura de la condensación. Luego podemos tener el soplo pleural, que característicamente se lo considera las tres E, porque se escucha generalmente en expiración, por encima del nivel del líquido, y el ruido que hace es el ruido de una E muy suave. Luego vamos a tener el soplo cavernomatoso o anfórico, que generalmente se da por la circulación de aire dentro de grandes cavidades o cavernas o en el neumotórax. El ruido que se produce se asimila al ruido que se escucha al soplar dentro de una botella. Dentro de los ruidos agregados vamos a tener a las sibilancias y los roncus. Estos se asocian a obstrucción de las vías aéreas, por aumento de secreciones, por espasmos de los músculos bronquiales. Son característicos tanto del asma como de la bronquitis crónica y aguda. Se ocultan generalmente en expiración, pero puede darse en ambos y esto nos habla de mayor gravedad. Si la obstrucción es muy importante, recordemos que las sibilancias pueden desaparecer, que no se escuchen y estemos ante un paciente con un mal pronóstico, con un alto riesgo de paro respiratorio. Luego podemos tener cornaje y estridor, que son una variedad. El roncus generalmente es inspiratorio y suele ser por una obstrucción de la vía respiratoria alta, como puede ser la laringe o la tráquea. También son cuadros de mayor gravedad. Luego vamos a tener a los rales, ¿sí? Los rales que pueden ser crepitantes o subcrepitantes. Los subcrepitantes o rales gruesos los vamos a escuchar principalmente a nivel de patologías bronquiales y se asimila a soplar con una bombilla en un vaso de agua. Suele escucharse en ambas fases respiratorias y estos tienen la característica de que se modifican con la tos. O sea, lo escuchamos al paciente,
lo hacemos toser y volvemos a escuchar y vamos a ver que esos ruidos van a ser diferentes. Los rales finos o rales crepitantes van a escucharse en patologías que afecten los alvéolos. Suelen ser crepitaciones finas y generalmente al final de la inspiración, cuando el aire llega al alvéolo, no se modifican con la tos y suele ser bastante característico de los cuadros de condensación, ¿sí? Se asimila al ruido de frotar un pelo entre dos dedos al lado del oído. Luego vamos a tener también los rales que se consideran rales velcro, que es característico de las patologías intersticiales pulmonares y prácticamente lo podemos asimilar a desabrochar un abrojo de una zapatilla. Luego tenemos el frote pleural, que se produce por el roce entre las dos hojas de la pleura. Generalmente se escucha cuando la cantidad de líquido que tenemos entre las dos pleuras es muy poca. Cuando la cantidad de líquido que se empieza a acumular es muy importante, ese frote suele desaparecer. Aparece en ambos tiempos respiratorios, tanto en la inspiración como en la expiración, y para entender cómo se escucha, uno puede apoyarse la mano sobre la oreja y hacer un frote con la yema del dedo de la otra mano, y ese sería el ruido que prácticamente escucharíamos en un frote pleural. Luego vamos a tener la auscultación de la voz. Para esto lo mismo, le vamos a decir al paciente que diga 33 y vamos a ver los ruidos que son patológicos. Normalmente se escucha sin distinguir con claridad ni las vocales, ni las consonantes, ni la articulación de la palabra. Cuando tenemos una disminución o una abolición, es porque tenemos una obstrucción del pasaje de aire desde la laringe hasta la pared del tórax, sea por una atelectasia, un neumotórax o un derrame pleural. O sea, hay algo que no permite que el sonido se transmita desde la vía aérea superior hacia la pared torácica. Podemos también tener variantes patológicas en consolidaciones y en derrames muy voluminosos. La broncofonía es el aumento de la resonancia de la voz sin nitidez. La pectoriloquia, que se dice como pecho que habla, es escuchar la voz clara y fuerte como si estuviésemos ocultando prácticamente la tráquea, ¿sí? Pero esto a nivel del tórax. Y la pectoriloquia áfona es igual a la anterior, pero cuando el paciente habla en un susurro. Esto normalmente lo vemos en los síndromes de consolidación pulmonar. Y luego vamos a tener también la egofonía o voz de cabra, que también lo podemos ver sobre todo en los derrames pleurales muy voluminosos. Bueno, esto es un poco de lo que tenemos que hablar de semiología respiratoria. Luego vamos a tener un video de los ruidos respiratorios con un simulador para escucharlos y hacerse a la práctica de la idea de cuáles son estos ruidos. Pero bueno, hasta acá vamos a llegar con esta parte. Espero que les haya servido, que les guste y cualquier duda me lo dejan en el comentario.